Luis, mi compañero de habitación, siempre tiene la costumbre de morderme. No es en el clavícula, sino en el muslo. Yo estaba tumbado en la cama, llorando y preguntándole, ¿por qué siempre me muerdes? ¿Me odias tanto? Hasta que descubrí un post que publicó Luis. Mi compañero de habitación es tan adorable. Quiero subir a su cama mientras está dormido y... Uy, duele tanto, gemí. Estaba tumbado en la cama, con la cara enterrada en el brazo, llorando con pena. Había un mordisco húmedo en el muslo, y el dolor era insoportable. Le pregunté con voz llorosa, ¿por qué siempre me muerdes? ¿Qué he hecho mal? ¿Me odias tanto? Luis tragó saliva, miró el mordisco que había dejado y me acarició la cabeza. Lo siento, no quería hacerte daño. Déjame ver tu herida. Se ha disculpado muchas veces, pero eso no impide que me muerda la próxima vez. Cada vez, me muerde por diferentes razones. La primera vez fue en verano. Estaba en el dormitorio solo, después de ducharme, no me puse los pantalones, solo un camisa grande. Estaba lavando la ropa en el dormitorio cuando Luis regresó. Me empujó contra la puerta del baño y me mordió suavemente. La segunda vez fue cuando dije que una chica en la clase era muy bonita. Él me presionó en la cama y me mordió de nuevo. Después hubo una tercera, una cuarta vez. Hoy, la razón por la que Luis me mordió fue aún más extraña. Solo porque le dije que quería mudarme fuera. Hoy me mordió particularmente fuerte, y no podía entender qué palabra mía lo había ofendido. Cada vez que me muerde, me atrevo a sentir rabia pero no a decir nada. Según otros compañeros de habitación, Luis es un joven rico. La biblioteca de la universidad fue donada por su familia. Una persona como él no debe ser molesta. No entiendo por qué Luis, con tanto dinero, vive en el mismo dormitorio conmigo. A diferencia de mí, con solo 1000 yuan de dinero para gastos extra cada mes, ya quiero mudarme. Puedo dar clases particulares, trabajar horas extra y alejarme de Luis. Así él no tendrá oportunidad de morderme. Él debe odiarme para morderme. Así que cuando por fin ahorré suficiente dinero para el alquiler, hoy corrí hacia él emocionado para decirle que pronto me mudaría. Pero él no se veía nada contento, y me mordió de nuevo. ¿Por qué? Si me odia tanto, ¿por qué no está contento sabiendo que me voy? Para ser justos, él me ha sido muy amable en general. Durante los exámenes finales, me lleva a un estudio privado solo para 2 personas y me ayuda en las materias en las que me cuelgo. Por las noches, cuando tengo pesadillas y no me atrevo a dormir solo, él se acuesta conmigo. Tiene un carácter frío y habla poco. No puedo adivinar lo que está pensando. Además, es una persona muy excelente. Es guapo, es el príncipe azul de la universidad. Y lo peor es que sus notas son también excelentes. Tiene un GPA siempre en el primer lugar y participa en muchos concursos de alto nivel. En la universidad, es como una estrella brillante rodeada de adoradores. Según lo que dicen mis otros compañeros de habitación, poder ser amigo de él es algo que se puede presumir durante un año. Recuerdo sus bondades hacia mí, así que suelo tolerar sus mordiscos. Pero esta vez me mordió demasiado fuerte y no pude evitar llorar. Luis levantó mi tobillo y examinó el mordisco en mi muslo. Me sopló suavemente, pronto dejará de doler. La mano de Luis era grande. Con una sola mano, agarró mi tobillo y no podía liberarme. Le pregunté con lágrimas en los ojos, ¿también muerdes a otras personas? Luis sonrió, solo te trato así. Me sentía aún peor, ¿me odias tanto? ¿Por qué solo me molestas a mí? Luis se rió al oír eso. Su risa era muy bonita. Luego se acercó a mí suavemente, idiota, por supuesto que no te odio. No le creo. Creo que está mintiendo. Pero todavía sentí, bueno, te perdono esta vez. Pero no puede volver a pasar. Al ver que dejé de llorar, Luis se secó las lágrimas en mis ojos y se inclinó hacia mí preguntándome, oh, por cierto, ¿dónde está el apartamento que mencionaste antes? Por la noche, recibí un mensaje del propietario. Este apartamento lo había encontrado a través de un compañero mayor. Estaba cerca de la universidad, el precio era razonable y la vida era conveniente. Estaba planeando empacar mis cosas y mudarme la próxima semana. Pero el propietario me notificó repentinamente. Este apartamento ha sido alquilado por alguien a un precio más alto. Te devolveré el alquiler que pagaste y te daré además 20.000 yuan como indemnización. Quedé perplejo. Antes todo estaba bien, ¿por qué de repente alguien alquila este apartamento? Además, el alquiler del apartamento era de 800 yuan al mes. Solo alquilé 3 meses, pagué 2.400 yuan más el depósito. Y ahora todo se me devuelve amablemente, más 20.000 yuan de indemnización.
¿Es este propietario tan bondadoso? Para un estudiante pobre como yo, esto es como ganar dinero gratis. Pero ya le había dicho a Luis que me mudaría. Ahora que de repente no puedo mudarme, seguro que estará muy enojado. Solo pude seguir buscando anuncios de alquiler en línea para ver si había algún apartamento confiable cerca. Justo entonces, vi un post. Mi compañero de habitación se ha puesto a llorar después de que lo mordí. ¿Pero qué puedo hacer? Cuanto más llora más emocionado me pongo. ¿Cómo puedo consolarlo? Los comentarios en la sección de comentarios eran cada uno más emocionantes. Esto es fácil, haz que llore en otro lugar. Así que eso es lo que los ciudadanos llaman compañero de habitación. No me puedo reír, JPG. ¿Necesitas que te diga? Tápale la boca, besándolo con lengua, para que no pueda ni llorar. El autor lo ha dado, me gusta. Mientras leía la descripción del compañero de habitación, cada vez me parecía más familiar. El sonido de mi corazón latiendo se hacía más fuerte en mis oídos. Hice clic en la página del autor y vi una actualización reciente a las 5 de la tarde. Mi pequeño compañero de habitación no ha sido muy bueno últimamente. ¿Siempre quiere mudarse fuera? ¿Cómo puedo castigarle? El comentario encabezado por el autor era: esto es fácil. Si intenta escapar de nuevo, déjale sin fuerzas para hacerlo. Al ver este post, de repente sentí que el teléfono se me estaba quemando y casi lo solté. Justo entonces, Luis me llamó. ¿Qué te pasa, Javier? Pareces estar mal. Balbuceé, nada. Me dije a mí mismo que no me preocupara, todavía no había confirmado si el autor del post era él. Pero la dirección IP, el hábito de morderme y el hecho de que estuviera buscando un apartamento recientemente, todo coincidía. ¿Qué quiere hacer Luis conmigo? Me imaginé muchas historias de terror y me dio un escalofrío. El rostro de Luis seguía siendo amable. Asintió. Si te sientes mal, dime. Asentí con disimulo. Después de que se fue, seguí navegando por aquellos posts con nerviosismo. En la sección de comentarios, alguien preguntó: ¿qué pasa si el pequeño compañero de habitación realmente alquila un apartamento? El autor publicó una cara sonriente: no dejaré que alquile un apartamento. Esa misma mañana le había dicho a Luis que había encontrado un apartamento adecuado y que me mudaría fuera del dormitorio. Y por la noche, el propietario me dijo que debía devolver el apartamento. Esto no puede ser una coincidencia. Pero no puedo entender por qué Luis hace esto. ¿Es que me odia tanto que no quiere dejarme ir y me quiere mantener a su lado para torturarme? Pero él también me ha sido muy amable en general. No puedo entender lo que quiere hacer conmigo. Pero mi instinto me dice que no puedo seguir quedándome con él. Si es posible, tengo que encontrar una manera de mudarme fuera. Solo que la próxima vez, no puedo ser tan tonto como esta vez y decirle que me voy a mudar. Planeé en silencio. Después de que pase esta tormenta, contactaré de nuevo con el compañero mayor para que me encuentre otro apartamento adecuado. Mudarme durante las vacaciones de invierno. Cuando comience el semestre, ya estaré fuera del dormitorio. En ese momento, Luis no podrá hacer nada contra mí. Apreté mis puños, pensando que este plan era perfecto. Después de eso, durante el día, me comporté como un compañero de habitación normal y me relacioné con Luis de manera normal. Por las noches, vigilaba ansiosamente si Luis había actualizado sus posts. Para detectar sus actualizaciones en tiempo, incluso abrí un nuevo perfil para seguirlo y solo seguía a él. Así, pasaron una semana de manera tranquila. Una noche, a las 11, estaba tumbado en la cama cuando de repente vi que el único perfil que seguía publicó un post. Mi compañero de habitación es tan adorable. Ya casi es la hora de apagar las luces. Quiero subir a su cama mientras está dormido y... Estaba bebiendo agua en la cama. Cuando vi este post, se me escapó el vaso de las manos. El agua se derramó por toda la cama. Me asusté. Estaba perdido. Aunque rápidamente recuperé el vaso para intentar remediar el daño, fue demasiado tarde. La sábana y la manta estaban mojadas. Ya era casi noviembre y el tiempo estaba frío. Solo tenía esta manta. La mayor parte de mi cama estaba mojada. ¿Cómo iba a dormir? Mis otros compañeros de habitación se acercaron preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene una manta extra? Todos negó con la cabeza. Estaba a punto de llorar de frustración. El conserje ya había cerrado la puerta. Era demasiado tarde para salir y reservar un hotel. Justo cuando estaba sin saber qué hacer, Luis dijo repentinamente: en este caso, te quedarás conmigo en la misma cama esta noche. Quedé boquiabierto. Mis otros compañeros de habitación también estuvieron de acuerdo con Luis: sí, Javier. En este caso, no hay otra opción.
No podía creer cómo las cosas habían llegado a este punto. Quise resistir un poco y les dije a los otros dos compañeros de habitación, aparte de Luis, ¿no puedo dormir con ustedes dos? Lucas se rascó la cabeza, puedes, pero nuestros modos de dormir no son muy buenos. Te sentirás incómodo durmiendo con nosotros. Carlos sonrió con vergüenza, yo también no tengo un buen modo de dormir. Ronco y me muerdo los dientes. Pero Luis tiene un buen modo de dormir y su cama es muy cómoda. Puedes pasar la noche con él esta vez. Pero ¿cómo me atrevería a dormir solo con Luis, cuya actitud hacia mí era tan ambigua? Aún así, insistí, no importa. Dormí profundamente. No oiré tus ronquidos. Luis me miró con una mirada oscura. Javier, ¿estás evitando verme? Su voz no mostraba emociones, pero parecía llevar un frío intenso. Me estremecí y lentamente volví la cabeza. No, Luis. Escúchame. No, no es eso, balbuceé. Me apresuré a explicar, solo temo molestarte. He oído decir que no te gusta que los extraños te acerquen. No quiero hacerte sentir incómodo. Luis sonrió, no temas. Tú no eres un extraño. Quise buscar otra excusa, pero mi mente estaba en blanco. No podía encontrar una explicación razonable. Y no sé si era mi imaginación, pero la mirada de Luis hacia mí se volvía más peligrosa. Si seguía rechazando, ¿qué consecuencias tendría? Así, cuando se apagaron las luces, finalmente me acosté con Luis en la misma cama. Originalmente, estaba vigilando los posts de Luis para protegerme, pero en lugar de eso, me había metido en una trampa. Me tumbé como un cadáver, con lágrimas en los ojos. Luis y yo estábamos cubiertos con la misma manta. La cama era pequeña y el espacio era estrecho. Podía sentir claramente la temperatura de Luis. Hablaba un olor fresco de gel de ducha, mezclado con el aroma de cedro. Era muy agradable. No sé si era mi imaginación, pero la cama de Luis realmente era más cómoda que la mía. El hijo de una familia adinerada era diferente. Pero cada vez que pensaba en el contenido de los posts de Luis, estaba aterrorizado y no podía dormir. Por miedo a que me hiciera algo, siempre me quedé con la espalda hacia él, con la respiración tensa. Luis tenía un buen modo de dormir. Desde que me acosté en su cama hasta ahora, apenas se había movido. Me relajé un poco. Tal vez estaba sobrereactando. Luis no era un malvado. Después de un tiempo, tanto tiempo que mis otros compañeros de habitación ya se habían dormido. Podía oír los ronquidos de Luca y Carlos. Luis estaba completamente quieto. Ni siquiera estaba seguro si estaba dormido. Poco a poco, bajé la guardia y la somnolencia se apoderó de mí. Mi conciencia se volvió borrosa. Justo entonces, sentí que alguien me mordió la oreja desde atrás. La cálida boca envolvió la piel de mi lóbulo. La lengua se deslizó por mi rabo de oreja. De repente, me sentí como si fuera impactado por una corriente eléctrica y la somnolencia se esfumó. Temía que Luis se diera cuenta de que estaba despierto, así que agarré firmemente la sábana y controlé mi respiración con fuerza. Luis parecía darse cuenta de que no tenía ninguna reacción y pensó que estaba completamente dormido. Se relajó y sus acciones se volvieron más desenfrenadas. Se acercó y me abrazó desde atrás, besando suavemente mi nuca. Estúpido Javier, no entiendes nada. Quedarte con la espalda hacia mí es más peligroso, susurró. No entendí. ¿Qué quería decir con más peligroso? Según mi comprensión, estar frente a él era más peligroso. Y al siguiente segundo, experimenté por qué quedarse con la espalda hacia él era más peligroso. Me sobresalté y controlé con fuerza mi respiración, temiendo que me descubriera. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué estaba Luis haciéndome esto? ¿Quería atacarme por sorpresa en la oscuridad y hacerme daño? Pero no parecía querer atacarme. Parecía más bien. No me atreví a pensar más. Oré en silencio para que Luis me dejara en paz. Desde pequeño, me encantaban los dramas chocantes de televisión. En esos dramas, el clásico argumento era que el joven rico intimidaba al estudiante pobre. Eso me había causado un gran trauma psicológico en mi infancia y desde entonces, sabía que los ricos no eran personas a las que podía acercarme. Pero ya había hecho todo lo posible para no molestar a Luis, y él insistía en molestarme. Me sentí muy agraviado. Apreté los labios, a punto de llorar de miedo. Pero en ese momento crucial, me contuve. No podía emitir ningún sonido. Si emitía un sonido, Luis se daría cuenta de que estaba despierto. Y entonces, no sabría cómo seguir llevando una buena relación con él. Aunque no sabía por qué estaba haciendo esto en ese momento, sabía que Luis era una buena persona y no podía odiarlo.
Pero si no lo odiaba, ¿acaso Luis me odiaba? De lo contrario, no habría hecho esto en plena noche. Justo entonces, Luis besó suavemente mi mejilla y dijo con una voz casi imperceptible: «Querido Javier, te quiero mucho». Quedé petrificado. Una idea se apoderó de mi mente. ¿Será que Luis no es heterosexual? Al siguiente segundo, los dedos de Luis se volvieron aún más audaces. No tuve tiempo de reaccionar y mi cuerpo se estremeció violentamente. Ese movimiento fue demasiado evidente y mi mente se quedó en blanco. Estaba perdido. ¿Cómo podía ser tan inútil? Había dicho que me iba a fingir dormido y al final no pude resistir. Justo entonces, se me ocurrió una idea para confundir las aguas. Debido a que veo muchas películas de terror, los protagonistas de esas películas a menudo tienen pesadillas por el susto. Así que me encogí suavemente, fingiendo que estaba teniendo una pesadilla y emití algunos murmullos: «No, no, ayuda». Tuve sudor frío en la frente y esperé con ansiedad la reacción de Luis. Luego, una pareja de manos cálidas se posó en mi espalda. Luis estaba detrás de mí, acariciándome suavemente la espalda. Su voz era muy suave y tierna: «Javier, cariño, no temas. Estoy aquí». Aunque su presencia me causaba gran pánico, en ese momento, de alguna manera, sentí una extraña sensación de seguridad. Incluso pensé que, sin importar lo exagerado que Luis me hubiera hecho, no me haría daño. Me relajé poco a poco y, sin darme cuenta, con el tiempo, me dormí. Al día siguiente, me desperté y me quedé sentado en la cama durante un buen rato antes de darme cuenta de que estaba en la cama de Luis. Mis compañeros de habitación se habían despertado antes que yo. Cuando me vieron despertar, me preguntaron: «Javier, ¿ya te has despertado? ¿Durmiste bien anoche?». Miré hacia el lado y vi a Luis apartar la vista del libro y mirarme con pereza. Inmediatamente, actué como un actor y justifiqué lo que había pasado anoche: «Me dormí bien. Solo tuve una pesadilla confusa». Los ojos de Luis parpadearon. ¿Qué clase de pesadilla fue? Apreté la manta. Era una pesadilla en la que un monstruo con tentáculos me estaba atrapando. No podía moverme ni escapar. «Ah, así», dijo Luis sonriendo. «Quizás me moví en la cama y te apreté», dijo Luis. Luca también se rió. «Javier, ¿has estado viendo otra película de terror? Te he dicho que eres muy tímido y que no deberías ver esas películas. Eres muy vulnerable y ahora has tenido una pesadilla». Asentí con disimulo y dije en voz baja: «Lo sé. Ya no las veré». Por la tarde, Luis se fue a atender a los asuntos de la asociación de estudiantes y me quedé solo en el dormitorio, escribiendo un artículo para el club al que pertenecía. Y entonces, no pude resistir y volví a abrir mi cuenta alternativa para revisar los posts de Luis. Como era de esperar, había actualizado un post. Actualización: «Anoche dormimos juntos. El oído del pequeño compañero sabe a dulce y es muy sensible al morderlo». En un instante, la sección de comentarios se llenó de respuestas, gritando que era demasiado dulce. Al ver este post, no sé por qué, pero el oído que Luis me había mordido anoche se me quedó caliente y la temperatura alrededor también se elevó repentinamente. Justo entonces, vi un comentario con muchos me gusta: «No puedo más», cuando el autor se va a declarar. El autor respondió a este comentario: «Espera un poco más. Él es muy tímido. Temo que si lo hago demasiado repentinamente, lo asustará». Quedé boquiabierto. ¿Declaración? ¿Por qué declaración? Con mi cuenta alternativa, comenté con temor: «No, no entiendo nada». ¿Está diciendo que el autor realmente le gusta a este compañero de habitación? Me arrepentí inmediatamente después de comentar y no tuve el valor de mirar la respuesta durante un buen rato. Creía que no era una persona muy abierta y tenía un tipo de personalidad marginal. Era imposible que Luis me quisiera. Incluso pensé que mi comentario probablemente no sería notado por muchos. Con esta mentalidad, abrí con confianza la sección de comentarios. Lo que vi me dejó sin aliento. Un montón de personas habían respondido a mi comentario. «No, ¿qué pasa con este niño tonto?». Todos, moderen su entusiasmo. «No lo asustéis. Niño, obedece. Este es un mundo de adultos, no es para ti». Y Luis solo respondió con una frase muy simple: «Sí, me gusta mucho». En aquel momento, Luis parecía estar frente a mí, respondiéndome con la voz más tierna y con total seriedad. «Sí, me gusta mucho». Me senté de golpe en el suelo. Había pensado que la frase que Luis me dijo anoche era una alucinación de mi sueño, pero resultó ser verdad. Luis realmente no es heterosexual. De repente, me sentí completamente desorientado. Pero al menos, esto demostró que Luis me mordía no porque me odiara y me estuviera molestando a propósito.
Estaba solo en el dormitorio, dando vueltas y vueltas en mi cabeza, sin saber cómo enfrentar esta situación. Mi primera idea fue huir. Así que contacté de nuevo con el compañero mayor que me había ayudado a encontrar el apartamento antes. Le dije que me buscará otro apartamento alquilable y que no debía decirle a nadie. El compañero mayor, aunque se mostró confuso, me prometió que lo haría. Ahora que el tiempo se estaba enfriando, por las noches, mi manta todavía no estaba completamente seca. Estaba palpando ansiosamente la manta húmeda, deseando poder llamar al sol que ya se había puesto para que volviera a secarla. Luis dijo con calma, «¿Puedes dormir conmigo una noche más?» Su tono era muy sincero y nadie podría detectar en él ninguna intención malintencionada hacia mí. Si no hubiera descubierto los posts que él publicó, probablemente no lo hubiera sospechado. Pero ahora, realmente no me atreví. Dije rápidamente, «No importa. La manta ya está casi seca. Me la secaré con un secador de pelo y estaré bien para dormir». Los ojos de Luis se entrecerraron. «Javier, ¿estás evitando verme a propósito?» Me apresuré a mentir, «No, solo temo molestarte si siempre me acuesto contigo». Luis dijo, «No me estás molestando». Sacudí silenciosamente el secador de pelo y estaba a punto de llorar de preocupación. «En serio, no importa. Yo me ocupo de esto». Luis me miró y finalmente no dijo nada más. Esa noche, con mucho esfuerzo, secé la manta. Pero aunque estaba tumbado en mi propia cama, no podía dormir. Finalmente, terminaron los exámenes finales y mis compañeros de habitación se fueron a casa, empacando sus maletas. Yo no me apresuré a marcharme. Porque tenía que mudarme. Antes de que Luis se fuera, me acarició la cabeza y me dijo, «Javier, nos vemos en el próximo semestre». Respondí con nerviosismo, «Sí, nos vemos». Mientras miraba su espalda alejándose, de repente sentí un poco de culpa. Pero no me estaba mintiendo. Aunque no viviría en el dormitorio después del semestre, éramos del mismo programa académico y todavía tendríamos clases en el mismo aula. Durante las clases, todavía nos veríamos con frecuencia. Mientras Luis no estaba, trasladé la mayor parte de mis artículos de uso diario a mi apartamento alquilado. Después de hacer esto, me fui a casa con tranquilidad. Mis padres trabajan mucho y no vuelven a casa con frecuencia. Todo el invierno fue largo y aburrido. Aún seguía viendo de vez en cuando los posts de Luis. Quedan 10 días para que terminen las vacaciones de invierno. Quiero verlo. Lo vi en Instagram. El pequeño compañero luce muy adorable con su abrigo. Qué aburrido este invierno. Si no termina pronto, no me contengo y me voy a buscarlo. Al ver estos posts, me sentía aún más culpable. Si Luis descubría que me había mudado fuera del dormitorio cuando volviera al semestre, no sabía cómo se sentiría. Pero no había otra opción. Si no vivía en el mismo dormitorio que él, si tenía menos oportunidades de verlo, ¿su interés en mí disminuiría? Cuando llegara ese momento, podríamos relacionarnos como normales compañeros de habitación. Aunque me había preparado mentalmente, cuando realmente comenzó el semestre, todavía estaba nervioso. Especialmente cuando mis compañeros de habitación me mencionaron en el grupo de chat del dormitorio preguntando, ¿por qué todavía no había llegado al dormitorio? Respondí temeroso, he encontrado un apartamento alquilable con un precio razonable. Estoy viviendo fuera temporalmente. Luca y Carlos sabían que estaba buscando un apartamento durante el semestre pasado, así que no se mostraron sorprendidos al recibir esta noticia. Esto me hizo sentir un poco más tranquilo. Pero esperé todo un día y Luis no dijo nada en el grupo de chat del dormitorio. Que no tuviera reacción a que me hubiera mudado fuera del dormitorio debería ser algo bueno. Pero por alguna razón, sentí un aroma de peligro en su actitud. Al día siguiente, durante la clase, Luis saludó a mí con una sonrisa, como siempre. Todo parecía normal. Pero era precisamente porque era demasiado normal que me sentía incómodo. ¿O era que Luis, después de todo el invierno, ya no tenía interés en mí? Si realmente fuera así, no habría nada que preocuparse. Pero siempre tuve la sensación de que las cosas no eran tan simples. Y, como era de esperar, esa misma noche, Luis actualizó un post. El pequeño compañero de habitación se ha escapado, ¿qué debo hacer con él? Aunque solo era una frase, me dejó con el corazón en un puño. Luis sabía que me había ido para alejarme de él. El tono de la sección de comentarios era tan grosero como siempre. ¿Qué se puede hacer? Cáchalo y domínalo bien. Cierra al pequeño compañero de habitación que le gusta escapar. No le dejes ir a ningún lado. Oh. Finalmente llegamos a mi escena favorita de amor forzado. Aunque sabía que solo estaban bromeando, todavía me ponía nervioso. Temía que Luis pudiera poner en práctica sus sugerencias.
Pero en el día a día, cuando veía a Luis, él era tan amable conmigo como siempre. No había cambiado nada. Cuando tenía hipoglucemia, me compraba dulces. Cuando no podía tomar capturas de las diapositivas, él me ayudaba a organizarlas. A veces pensaba que sería genial si pudiéramos seguir así para siempre. El 7º día después de comenzar el semestre, me enfermé con fiebre y pedí permiso al profesor para no asistir a clase. Estaba dormitando cuando escuché a alguien llamando a la puerta. Me levanté de la cama y fui con cautela a abrir la puerta. Al abrir la puerta, vi una figura erguida fuera. No era otro que Luis. Quedé petrificado. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Me enteré de que estabas enfermo, así que vine a verte, dijo Luis sonriendo. Luis me miró y dijo, ¿no preguntas quién es antes de abrir la puerta a alguien? Balbuceé, ¿cómo has encontrado este lugar? Luis agitó su teléfono, le pregunté al tutor. ¿Has olvidado que todos los estudiantes que viven fuera del campus deben informar su dirección al tutor? Ahí estaba la razón. Pero ya era demasiado tarde para hacer que se fuera. Solo pude decir con nerviosismo, bueno, entonces, entra. Este lugar estaba muy alejado y no tenía vecinos. Ahora que estaba enfermo con fiebre y con la voz ronca, no podía gritar. En otras palabras, podía hacer lo que quisiera conmigo y nadie lo sabría. Estaba aterrorizado. Cuando entró, de repente levantó la mano hacia mí. Cerré los ojos de miedo y me imaginé una serie de escenas indescriptibles. Pero al siguiente segundo, solo puso la mano en mi frente para probar mi temperatura. Estás con fiebre. No te muevas. Sé bueno y vuelve a acostarte en la cama, dijo. Volví a acostarme en la cama. Luis se ocupó de todo por mí. Me puso una tirilla antipirética y pidió comida para delivery. Luego, me dio de comer sopa. Bajé mis pestañas, con los ojos nublados, y tomé la sopa que me daba con una cuchara. Sabía delicioso. Algunas gotas de sopa que no logré tragar se me cayeron. Luis con su dedo me secó la boca. Después de comer, volví a acostarme en la cama. Luis se inclinó hacia mí y con los dedos rozó suavemente mis labios. Mi cuerpo se tensó repentinamente. Luego, su mano se deslizó hacia abajo y me acomodó la manta. No hizo nada más, me dio algunas instrucciones y se fue. En aquel momento, sentí un vacío en el corazón. Desde ese día, Luis no actualizó ningún post. En la sección de comentarios, siempre había fans pidiéndole que actualizara y preguntando sobre el progreso de su relación. Pero él también no respondía nunca. Y yo descubrí que, sorprendentemente, también quería pedirle que actualizara como los fans en la sección de comentarios. Esto era obviamente anormal. De lo contrario, no me habría sentido tan desilusionado. Viviendo solo aquí, sentí la soledad. En aquel momento, de repente, tuve una idea. Quería volver. Pero justo entonces, el propietario del apartamento me envió un mensaje con una expresión de disculpa. Lo siento, el apartamento donde vives ha sido alquilado por alguien a un precio que no puedo rechazar. Tienes que empacar tus cosas y mudarte en los próximos días. Te daré 25.000 yuan como indemnización. Si lo necesitas, puedo ayudarte a mudar. ¿Yo? En este caso, incluso si no quería mudarme, tendría que hacerlo. 3 días después, volví confundido al dormitorio donde solía vivir. Luca y Carlos se burlaron de mí. Javier, realmente no sé si eres afortunado o desafortunado. Decir que eres afortunado porque cada apartamento que alquilas es elegido por alguien rico. Decir que eres desafortunado porque cada propietario te paga una alta indemnización. Miré involuntariamente hacia Luis. A diferencia de mis otros compañeros de habitación, él no parecía sorprendido por mi regreso. Como era de esperar, este asunto también fue planeado por él. Al verme regresar, solo sonrió suavemente, bienvenido de vuelta. Mi garganta se contrajo. Vi en los comentarios de su post que después de que el compañero de habitación regresara, se debía dominarlo bien. Estaba un poco nervioso. Pero por otro lado, también sabía que Luis no haría nada excesivo conmigo. Incluso cuando me hizo mudarme del apartamento que alquilé, me pagó una gran indemnización. Y cuando me trataba en general, era siempre muy amable. Precisamente por eso, no quería estropear mi relación con él. Por la noche, después de ducharme, me di cuenta de que solo había cogido la parte superior de mi pijama. Afortunadamente, mis otros compañeros de habitación habían salido a jugar al juego y solo estaba yo en el dormitorio. Me puse la parte superior del pijama que apenas cubría mis muslos y secándome el pelo, fui a buscar los pantalones.
Justo cuando estaba a punto de ponerme los pantalones de pijama, se oyó un clic en la puerta del dormitorio. Levanté la vista y me encontré frente a los ojos de Luis, cuyas pupilas se contrajeron. Estaba perdido. Recordé la primera vez que Luis me mordió. Era casi el mismo escenario que hoy. En aquel entonces, también fui tan descuidado. Olvidé llevar los pantalones al baño. Salí del baño goteando agua, con una camisa blanca que apenas llegaba a mis muslos. En aquel momento, no me di cuenta de la gravedad de la situación. Incluso saludé a Luis con naturalidad y le pedí que me trajera la ropa que estaba en la silla. Luego, me empujó contra la puerta del baño y me dejó un mordisco en el clavículo, que se volvió rosado por el vapor del baño. Cuando me mordió, me cubrí el cuello y me quedé agachado en la puerta del baño, llorando con mucha pena. ¿No era solo pedirte que me trajeras la ropa? ¿Era necesario morderme así? Buah, buah, buah. Luis me consoló durante mucho tiempo. Lo siento, eres demasiado adorable. No pude resistir. Por supuesto que no le creí. Estaba convencido de que este joven rico se enfadó y me mordió simplemente porque le había pedido ayuda. Ahora que lo recordaba, ¿será que desde entonces él? Estaba rígido en la puerta del baño, sin saber qué expresión poner ni cómo saludar. Pero Luis se adelantó a mí y me trajo los pantalones de pijama que estaban en la silla. Me los entregó con una voz ronca, como si estuviera reprimiendo algo. Para ti. Ponte la ropa, dijo. Tomé apresuradamente la ropa y corrí hacia mi cama. Cerramos la cortina de la cama y me puse la ropa, envolviéndome completamente. En cuanto salí, Luis entró en el baño y se quedó allí por mucho tiempo. Hasta que Luca entró con un cubo y preguntó sorprendido, ¿por qué el agua del baño está tan fría? ¿Alguno de vosotros ha tomado una ducha fría? Parecía que Luis estaba tratando de mantener una distancia conmigo. La última vez que salí del baño sin vestirme adecuadamente y él me vio, se comportó como un compañero de habitación normal y no hizo nada excesivo. Hoy, mientras estaba resolviendo problemas de matemáticas, la pluma se me escapó y cayó al suelo. Al extender la mano para recogerla, mis dedos tocaron los de Luis, quien se había agachado para ayudarme a recogerla. En el momento en que nuestras manos se tocaron, él rápidamente retiró la suya. Esta distancia social normal y segura era justamente lo que yo esperaba. Pero por alguna razón, en mi corazón surgió una sensación de desilusión nunca antes experimentada. Abrí mi cuenta alternativa para navegar por los posts anteriores de Luis y descubrí por accidente que él no había actualizado nada desde hace mucho tiempo. Publicé un post: si últimamente siempre estoy pensando en una persona, pero descubro que ya no se acerca a mí como antes y me siento muy desilusionado, ¿qué puedo hacer? En la sección de comentarios, alguien respondió: ¿te has enamorado de esa persona? Nunca había pensado en esa posibilidad. Respondí con cautela: ¿enamorado? No lo sé. Los usuarios de la sección de comentarios me dieron muchas sugerencias. Una de las sugerencias, a primera vista un poco descabellada, pero a la vez sorprendentemente razonable, era: te voy a dar un consejo. Tómate un atrevimiento y dale un beso mientras está dormido. Si en ese momento sientes un impulso muy fuerte, significa que estás enamorado. Me quedé con el teléfono en la mano, pensando en esta frase durante mucho tiempo. Así que durante estos días, estaba vigilando a Luis como un lobo hambriento, esperando encontrar una oportunidad para darle un beso mientras dormía. Pero luego descubrí que Luis estaba despierto la mayor parte del tiempo. Era muy excelente y era muy bueno en aprovechar el tiempo. Podía hacer muchas cosas en un día. Siempre tenía el mejor GPA y se convirtió sin problemas en el presidente de la asociación de estudiantes. Además, tenía mucho tiempo libre para hacer lo que le gustaba, como ir a la biblioteca. Por las noches, cuando estaba libre, incluso jugaba al juego conmigo. A su alrededor siempre había diferentes personas excelentes. Esto me hizo dudar de mí mismo. ¿Cómo podía alguien como él enamorarse de mí? Pero todavía decidí descubrir mis verdaderos sentimientos. Así que una noche, mientras estaba dormido, me acerqué sigilosamente a su cama. La noche estaba oscura. Escuché su respiración regular y poco a poco me calmé. Luego me incliné lentamente y di un ligero beso en su comisura de labios. En el momento en que mi piel tocó la suya, sentí que cada nervio de mi cuerpo estaba temblando. En ese momento, comencé a estar más seguro. Tenía sentimientos especiales hacia Luis. Después de confirmar esto, quería volver a mi cama con cuidado y lentitud. Justo entonces, Luis agarró de repente mi brazo y me atrajo hacia él. Quise escapar, pero Luis puso una mano en mi cintura y con la otra presionó mi nuca de manera dominante. Me has dado un beso y ahora quieres escapar, dijo. En aquel momento, mi corazón latía a toda velocidad.
Estaba perdido. Me asusté muchísimo. 1000 pensamientos pasaron por mi mente. ¿Y si aquellos posts no eran de Luis? ¿Y si la persona que Luis quería no era yo? ¿Y si todo lo anterior era solo mi propia fantasía? Luis, déjame explicar. ¿Yo? Pero al siguiente segundo, los labios de Luis se posaron sobre los míos. Me abrazó y yo acepté el beso en sus brazos. Luis tenía muy buenos besos. Me sentí como si me estuviera derritiendo en sus brazos y casi olvidé respirar. Su voz era ronca: Javier, me has dado un beso, ahora tienes que ser responsable de mí. No huyas nunca más. Mi rostro estaba ardiendo: sí, te obedeceré. No me iré nunca más. Su respiración se volvió un poco más pesada. Después de un tiempo, sonrió suavemente, me mordió suavemente el hombro y emitió un suspiro: Javier, ¿por qué has tardado tanto en enamorarte de mí? He estado esperando demasiado tiempo. Si hubiera tardado un poco más, no sé lo que hubiera hecho. Finalmente, Luis actualizó un post. Pero esta vez el contenido era diferente. En la foto, nuestras manos estaban entrelazadas, apretadas firmemente. El texto era simplemente 4 palabras. Estamos juntos. La sección de comentarios se convirtió en una fiesta. Había mensajes del 99.999 en todas partes. Incluso estaba mi cuenta alternativa. Estaba pensando si debía decirle a Luis que ya había descubierto sus posts. Decidí no decirle. Si él supiera que ya sabía que me quería pero aún lo había estado evitando. Seguro me mordería de nuevo.